Viaje a la provincia de Tucumán. Vamos a charlar un poquito de esto y de la situación del Museo Histórico Nacional con Gabriel Di Meglio. Fue su director, lo desplazaron. Ayer se suponía que iba a llegar hasta el fin de mes, pero no le permitieron. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, ahora charlamos un minuto del Museo Histórico Nacional, porque vale la pena promocionarlo, me parece. Está ahí en Parque Lezama, tiene el sable corvo de San Martín y tiene una obra, ¿no? Pictórica muy impactante. Sí, y todo el patrimonio del periodo de la independencia y el siglo XIX está ahí, digamos, el tintero con el que se firmó la independencia, dado que hoy es 9 de julio, el piano de Mariquita Sánchez donde se tocó el himno por primera vez, el petitorio por el cual se formó la Junta el 25 de mayo de 1810, piezas de ese Ah, estilo, está ahí. sí, los objetos de San Martín, lo de Belgrano, Güemes, lo que quieras del siglo XIX, de las cosas de Rosa, de Rivadavia, de Mitre, de Roca, está todo ahí, más, bueno, ahora habíamos agregado por primera vez el siglo XX, ¿no? Hay una muestra de la primera mitad del siglo XX con donaciones recientes, como para continuar que el museo siga dinámico. Pero sobre todo ha sido el gran museo del siglo XIX, ¿no? Ah, mira. Y está la obra de Cándido López, ¿no? No sé si es una exhibición permanente o... Bueno, ahora hay expuestas 11 cuadros, hay 32 en total, es la colección más grande que hay de Candios. Y también hay en Bellas Artes, ¿no? Y en San Nicolás. Que es impresionante, ¿no? Cándido participa, ¿no?, de la guerra de la Triple Alianza, le cortan una mano, aprende a pintar con la otra mano y a partir, ¿no?, de como que él tomaba notas de cómo eran las batallas y hace una recreación en miniatura impactante, ¿no? Exacto, como no puede pintar más con su mano derecha, entonces, y no puede hacer esas pinturas típicas de batalla, así más épicas, lo que hace son todas estas figuritas chiquitas. Finalmente tiene un efecto mucho más democrático, ¿no? En la imagen. Y además, quizá lo más interesante no es tanto las batallas que pinta como toda la vida del ejército en todos los demás momentos, ¿no? El campamento, el cruce de los ríos, y realmente es fabuloso. Además logró un fandom, digamos, que otra gente no tiene. O sea, hay gente que va específicamente a ver a Cándido, ¿no? Sí, Al tiene museo. mucho, ¿no? Lo que pasa es que es como un trabajo documental impresionante el que hace, Es, más allá de que sí, las y su obras... historia, su historia de vida es increíble, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ese es el Museo Histórico Nacional, que está en el Parque Lezama con estos, acervo histórico tan importante. Gabriel Di Meglio es historiador, estamos charlando con él, dirigió hasta hace muy poquito el museo, hasta que no sabemos qué pasó, que te desplazaron un poco intempestivamente. Sí, me avisaron la semana pasada y así, sin mayores explicaciones, después hubo todo tipo de especulaciones, pero ayer además me adelantaron el despido porque yo iba a dar una visita despedida este sábado y evidentemente no querían que eso ocurriera, entonces me desplazaron ayer. Igual la voy a hacer porque hay un montón de gente que va a venir y la voy a hacer afuera del parque como una charla sobre historia popular, que es a la que yo me dedico, en el museo y bueno, pues quienes quieran entrarán a visitarlo, es una suerte de acto ya a esta altura. ¿Eso es cuándo, Gabriel? Este sábado a las 5 de la tarde, al lado del Museo de Historia Nacional, Al lado del en el museo Parque ahí en Lizama. Parque Lezama. Eh, Ok, hubo algunas versiones acerca que podía, bueno, vos te habías reclamado, como bueno, están en muchos los museos, alguna cuestión con la falta de presupuesto, el tema de la agencia de seguridad, ¿no? Que se ocupaba de la seguridad, después eso, ¿no? Se solucionó. sí, Y el, sí, me preguntaron una nota sobre otro tema, sobre la falta de presupuesto, que dije que efectivamente los museos en este momento no tienen presupuesto alguno, salvo los sueldos, lo cual es peligroso para edificios antiguos y para colecciones muy importantes, ¿no? Si necesitas algún tipo de dinero, poco, pero para poder gestionar. Igual nosotros en el histórico hay una asociación de amigos que te ayuda, pero otros museos no lo tienen. ah, Y sí, después hubo una discusión por el sable también, por la cuestión de dónde tiene que estar el sable de San Martín, el que sable corvo de San Martín, ¿cómo fue? Porque fue la época de Cristina Fernández de Kirchner que va al Museo Histórico. sí. ¿Y estaba Bueno, dónde? no, el sable estaba en el histórico por donación, por eso es legítimo que esté ahí, por donación de su dueña, que era Manuela Rosas, la hija de Rosas. San Martín le había dado el sable a Rosas. Rosas murió, le quedó a su hija, la hija se lo donó al fundador del museo en 1897 y estuvo ahí siempre, pero en la década del 60, cuando estaba el peronismo proscripto, hubo dos robos políticos, digamos que había grupos peronistas que se lo quisieron dar a Perón, que estaba exiliado, como símbolo, digamos, y el ejército lo recuperó las dos veces. Y la segunda vez, Onganía decidió dárselo a Granaderos.
Ah, mira, porque Y Granaderos estuvo en era el el regimiento de cuerpo de, granaderos, de custodia del propio San Martín, ¿no? claro. Entonces estuvo hasta ahí, hasta 2015. Varias veces los directores del museo lo pedían, ¿no? Pero, y además casi nadie lo podía ver, ¿no? Y finalmente en 2015, claro, vino este otro decreto presidencial, pero también vino al museo con custodia de granaderos, o sea, hubo una especie de acuerdo, pero ahora Granaderos se lo quiere llevar de nuevo, lo Granaderos cual que realmente es ilegítimo, ¿no? ¿Mm? Milei le presta mucha atención a Granaderos, tiene, ¿no? Entonces se lo quieren llevar Así parece, y sí. si se lo llevan a Granaderos, ¿se lo llevan a dónde? No, no tengo, no, es que no nos dieron información, Ah, solo hubo un pedido del Ministerio de Defensa que fue rechazado por mí, pero también por la Secretaría por completo, ¿no? La Secretaría de Cultura, y aparentemente todo quedó ahí. Después empezaron a hacerme notas y todo, y bueno, ahí yo senté la posición del museo, que es que obviamente sacarle el sable ahora al museo sería, con todo lo que eso implicó desde su regreso, sería realmente debilitar a la institución al extremo, ¿no? Espero que no pase. uy, ¿es el principal atractivo el museo, el sable? Está puesto como en una caja de cristal. Sí, sí, junto con la bandera de Macha, que es una bandera de Belgrano. Bueno, y como te digo, ahora pasa, por suerte se hicieron muchas cosas, muchas muestras nuevas, hay otros atractivos también, pero sin duda el sable es un eje, ¿no? De Ujú. los, como, viste, los museos siempre tienen 4 o 5 hits, este es el nuestro, ¿no? Claro, porque entre otras, bueno, porque era de San Martín y porque es Corvo. Porque era de San Martín, sobre todo porque es el sable de San Martín, la verdad que es el sable que usó en las campañas libertadoras, entonces es como que genera algo, además tiene custodia permanente, hay un granadero siempre haciendo guardia, hay una puesta en escena bueno, que funciona bien, ¿no? Ujú. Y la gente le gusta mucho. Todo lo que pasa en el museo es muy lindo con esa ilusión de traer el pasado al presente que te da. Por eso los museos funcionan, ¿no? Por eso la gente sigue yendo mucho a los museos, son lugares que generan, hay gente que no le gustan, pero la mayor parte de la gente que va es fanática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen yo me dediqué a muchas formas de transmitir historia, ninguna como el museo te da esa cercanía con el pasado, ¿no? Entonces Ajá. funciona y a las piezas que pertenecieron a figuras fundamentales como San Martín, nosotros tenemos muchas por suerte, generan algo especial, ¿no? En la gente, incluso gente que llora y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ah, mira, estamos charlando con Gabriel Di Meglio, fue director del Museo Histórico Nacional desde el 2020, lo desplazaron de su cargo en las circunstancias que nos está contando. ¿Vas a volver a tu trabajo investigador del CONICET? Sí, vuelvo a conocer, yo soy profesor universitario también y bueno, volveré a mi vida anterior, después de años de ahí de gestión. De gestión en el museo. ¿Lo visita Sí. mucho argentino o mucho extranjero el museo? Las dos cosas. Es un museo, en temporada de turismo se llena, porque aparte San Telmo es un barrio muy turístico y hay muchos turistas. Y también los fines de semana son sobre todo de gente acá. Mucha gente de las provincias, cuando vienen a Buenos Aires, va. Ajá, Muchísimas escuelas, ¿no? Es un museo muy concurrido, la verdad, muy por suerte. concurrido. Mira, O sea, aumentó mucho el público estos años, hay que decirlo, ¿no? O sea, se duplicó más o menos porque hicimos otras muestras, una muestra sobre rock argentino en los 80, otra sobre historia del fútbol, y eso trajo a un público que no conocía el museo habitualmente, pero que después conoce la colección y por ahí vuelve, ¿no? claro, Esa fue un sí, poco yo fui la por idea que Cándido, te pusimos. digo la verdad, la última vez que fui a ver la obra de Panorama Cándido. Cándido, sí. Sí, Ahí sí, expusimos todos los Cándidos. sí, Eso fue fue esa fue impresionante. la primera muestra que hice en pandemia todavía. Ajá. Gabriel Di Meglio, Gabriel, como historiador, si tuviese que, ¿por qué tenemos 2 días de la independencia? No muchos países, ¿no? Tienen 25 de mayo y 9 de julio. No, muchos países tienen dos, pero acá son más fuertes los dos. En otros lugares hay uno que prima, ¿no? Y porque es la diferencia entre la revolución y la independencia, ¿no? Y en buena medida se explica porque en 1810 el objetivo mayor de los revolucionarios no era la independencia, ¿no? Sino la autonomía dentro del Imperio Español, ¿no? Ajá. Respetar al rey, pero autogobierno, manejar la economía, elegir las propias autoridades. Y eso duró unos años y después se fue radicalizando y el rey además no quiso eso y terminó en la independencia. Entonces el proyecto no es el mismo, ¿no? Y la revolución no era solamente por la independencia, depende de quién peleara por ella, le puso expectativas distintas y también hubo gente que luchó con menos éxito para cambiar el orden social, el orden racial, ¿no? Por lo Pero el día tanto, posta, para vos es el 9 de julio. si querés festejar la independencia, sí, pero no Sí. lo puedes entender sin el otro. Para mí son dos mellizos, ¿no? O sea, uno y otro van juntos y para quienes vivimos en este país, ambos son fundamentales y son nuestro mito de origen, ¿no? Ajá. Gabriel Di Meglio es historiador, dirigió hasta hace muy poquito el Museo Histórico Nacional y este sábado, para los que quieran acompañarlo, charla pública ahí a las afueras del museo.
Sí, sí, al lado del museo, ¿De tal qué va cual. la A la charla? cima. Voy a hablar de historia popular, que es el tema que trabajo yo, y cómo cómo aparece en el museo, ¿no? Esa iba a ser la visita, ahora será charla. Ujú. Y bueno, también porque mucha gente se solidarizó, así que decidí hacerlo igual. Bueno, gracias, Gabriel, que tengas buen día. Dale, gracias a ustedes. Chau, Hasta chau. luego. 7:43 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito hasta ahora. Diego Fernández. María,